En esta oportunidad, en esta charla, lo que voy a hacer es explicar un poquito, muy poco, las patologías demenciales, las más principales. Voy a desarrollar un poquito esto, voy a desarrollar un poquito el deterioro que provocan las demencias y voy así ampliar un poco las evaluaciones en salud mental. Les reitero de vuelta para aquel que entró recién, a mí no me gusta explicar o exponer las evaluaciones típicas de TO porque hay algunas que están muy desactualizadas verdaderamente y me gustaría mostrárselas, que creo que son, si no me equivoco, a ver si las tengo acá las tengo. Son el índice de Katz, de Nomi Katz de Israel, el índice de Bartel, el de Lawton y Brody. Hay un montón de escalas que yo, si quieren, se las paso, pero bueno, en este caso me gustaría mostrarle nada más que estas tres que son fundamentales y me gustaría que ustedes las vayan teniendo en cuenta. La primera parte desarrollo un poco el tema del testeo, ¿sí? Y en la segunda parte desarrollo todo lo que son patologías para entrar ya después de lleno a lo que tiene que ver con las evaluaciones. Bueno, esta charla se llama Relación entre Mini-Mental, el MoCA y el Allen Cognitive Level Test. Es el modelo de la discapacidad cognitiva. No sé si alguien sabe o alguien recuerda. Yo soy quien tradujo, el traductor de Claudia Allen de hace mucho tiempo. Yo traduje todo el material del modelo de la discapacidad cognitiva, o gran parte del modelo, al español. Así que, bueno, espero que lo disfruten. Hay 74 personas conectadas o más seguramente. Y voy a empezar ahora a explicar, a desarrollar un poquito los fundamentos del material ¿Por qué hacer salud mental desde terapia ocupacional? ¿Por qué hacer salud mental? Les doy la respuesta. En tantos congresos que anduve en Latinoamérica, me di cuenta de que se usa mucho trabajar con adultos mayores, con niños y no con adultos mayores. La idea de esto es que ustedes se lleven un poco de material de esto que les voy a dar, porque creo que el TO trabaja muy poco con adultos mayores, ¿sí? Y como trabaja poco, me gustaría que ustedes hagan un poco una comparación de lo que es trabajar con niños y trabajar con adultos mayores. Gente, si está la gente de Therapist Network, si está la página de TO Universal, si está la página de Aptos, si no me equivoco, de Chile, me gustaría que la compartan en otras páginas para que salgan todas las páginas en vivo. ¿Por qué trabajar en salud mental desde terapia ocupacional? Les reitero de vuelta, porque en Latinoamérica se trabaja por lo general con niños o con jóvenes, y en segundo lugar, digamos, con los jóvenes. En tercer lugar, por lo que vi, con adultos mayores. Por eso me interesó explicarle un poco lo que son un poco los antecedentes, las patologías y terminar con los test o con las evaluaciones. Para el año 2020 se supone que va a haber más de 200 millones de adultos mayores en toda Latinoamérica. Entonces, si ustedes hacen una proyección, los TO van a trabajar más con adultos mayores que con jóvenes, o paralelamente con niños, ¿sí? Si usted hace una progresión, hoy por hoy, si ustedes creen que están en condiciones, me parece fantástico que se trabaje más o que se incursione un poco más con el adulto mayor. Dentro de los diagnósticos de las patologías demenciales, hay 4 que a mí me gustaría desarrollar. Después, más abajo, hay un montón de
de demencias que la voy a mencionar nada más, pero en este caso voy a desarrollar 4. La primera, que es el Alzheimer, ¿sí? Que es la enfermedad de Alzheimer. La segunda es la demencia vascular. La tercera es la demencia por cuerpos de Levy. Y la cuarta es la demencia frontotemporal. Así que hasta ahí tenemos 4 demencias que voy a estar desarrollando. La enfermedad de Alzheimer es la primera más frecuente de las demencias. Afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Pero a su vez, de la mano de esta enfermedad de Alzheimer, se encuentran otros deterioros que son la baja de peso, la disminución de volumen muscular o la masa muscular y la inestabilidad. Más allá también de las pérdidas que tienen, o las ausencias o la desorientación temporoespacial. Ahora viene la enfermedad vascular o la demencia vascular, que es la segunda causa más frecuente. La demencia vascular es causada por una serie de pequeños accidentes cerebrovasculares o microinfartos. Bloquean todo lo que tiene que ver el riego sanguíneo o el torrente sanguíneo a cualquier parte del cerebro, ¿sí? O de cualquier área del cerebro. Se produce frecuentemente en personas con factores de riesgo, como son, por ejemplo, el sedentarismo, la falta de ejercicio, la mala alimentación o la poca alimentación, el incremento del consumo de alcohol. Por lo general, cuando hay comidas con alto volumen de colesterol, ¿sí? Se produce frecuentemente en personas con factores de riesgo, decía, porque por lo general muchas de las personas con factores de riesgo minimizan esto. Siempre dicen, no me va a pasar, yo no creo, yo soy, estoy más allá, o cosas así. Y cuando se descuidan, van teniendo algunos microinfartos que no se dan cuenta porque son a veces poco observables, porque tienen mucho que ver con el deterioro cognitivo o con los olvidos, ¿sí? Por ejemplo, olvidarse las llaves, olvidarse lo que iban a buscar en su domicilio, olvidarse el nombre de una persona. Les pregunto, ¿se escucha clara mi voz o no, chicos? Si alguien me lo puede escribir, le agradecería. Bien, la demencia, en este caso la vascular, es un declive muy lento, muy progresivo, de las funciones mentales. Incluye la memoria, el pensamiento, el juicio y la capacidad de aprender. La memoria, porque como les decía recién, va olvidándose de a poco pequeñas cosas, y como es tan poco perceptible, parecería que fuera un olvido normal. El segundo, que sería la imposibilidad para pensar con claridad, se va a notar perfectamente cuando ustedes le hagan una pregunta y cuando no pueda memorizar la pregunta. Es muy sencillo a veces hacerle ciertas preguntas cuando ustedes lo tienen en su consultorio, haciendo clínica o en su entrega de día. Ustedes van a preguntar, por ejemplo, cómo llegaron, quién los trajo, con quién vive. Cuando empiecen a profundizar en las preguntas se van a dar cuenta que no saben responder esta serie de preguntas que son básicas, pero para ellos le parecen una pregunta muy objetiva o muy subjetiva. Otra de las cuestiones que tiene mucho que ver con este tipo de patología es no puede pensar con claridad, ¿sí? Parecería de que le cuesta pensar, le cuesta resolver situaciones cotidianas, muy sencillas, y ustedes, como les decía, le van a hacer una serie de preguntas y como no pueden pensar con claridad van a estar confundidos. Y la otra, van a fluctuar permanentemente con el pensamiento, con la forma de pensar o de responder o de procesar la información. Acá tenemos la segunda patología, que es la que le dije, la demencia vascular. La anterior era la de Alzheimer.
Otra cosa que me olvidé de la demencia de Alzheimer es que en esta patología, lamentablemente por experiencia propia con los pacientes nuestros, el desenlace fatal es la muerte, ¿sí? Lamentablemente cuando se declara la enfermedad, no al poco tiempo, no digo a los 2 meses, pero de acuerdo a la progresión de la enfermedad, al poco tiempo lamentablemente mueren. Y otra de las alteraciones que tiene Alzheimer son las alteraciones conductuales. Es la agresión, la agresividad. La diferencia entre la enfermedad de Alzheimer con otras patologías, la gran diferencia del Alzheimer con otras patologías, entonces para que ustedes tengan en cuenta es la agresividad verbal, en algún punto física, y en la tercera es la pérdida de peso y obviamente la muerte. Vamos a la tercera patología, que es la demencia con cuerpos de Lewy, ¿sí? Es una enfermedad degenerativa que se va a caracterizar por la acumulación de proteínas determinadas en distintas áreas del cerebro, ¿no? Forman placas, que son los cuerpos, obviamente los cuerpos de Lewy. Esta patología son muy similares a las otras demencias. Y también se puede observar en pacientes con enfermedad de Alzheimer y también con Parkinson, con las que este tipo de demencia por lo general guarda similitud, como les decía, con el Alzheimer y con el Parkinson. Con el Alzheimer también puede ser por el tema de las agresiones verbales y físicas, y con el Parkinson por los temblores, ¿sí? Esta enfermedad de los cuerpos de Lewy tiene 3 o 4 características fundamentales, que son la incapacidad, por ejemplo, para dibujar debido a los temblores, presenta alucinaciones, ver cosas, escuchar cosas, y la dificultad para moverse. Por eso decía, muy parecida al Parkinson, quizás también en algún punto por la rigidez muscular, posiblemente tenga algo que ver o comparte un poco la cara de máscara, que se le llama, ¿no? No tiene casi rasgos de sensibilidad, por lo general pareciera que no se fueran a sonreír. Estos acúmulos de proteínas interrumpen la función normal de la célula del cerebro y causa en ocasiones la muerte, similar al Alzheimer, ¿sí? Le reitero, la enfermedad del cuerpo de Lewy muy parecida al Alzheimer y al Parkinson. Bueno, estos cúmulos, como les decía, de proteínas van al sistema nervioso, van al cerebro, generalmente, obviamente, alteran la irrigación normal, provoca deterioro. Por lo general son difíciles de diagnosticar, y por lo general se diagnostica lamentablemente con la muerte, ¿no? Cuando el neurólogo o el anatomopatólogo tiene que abrir lamentablemente el cerebro y empezar a diseccionar, y bueno, ahí empieza a determinar el tipo de deterioro, ¿no? Bien, voy a pasar ahora, algo que no me olvide. Perdón, acá esta patología, a diferencia de otras, el Alzheimer con la demencia, como hoy les comentaba, por lo general arranca o comienza, o el inicio es a partir de los 60 para arriba. Esta arranca por lo general entre los 70 y los 80 años. La cuarta es la enfermedad frontotemporal. Esta enfermedad frontotemporal, por lo general, son las demencias atípicas, ¿sí? Es muy similar a la demencia de Pick. ¿Por qué demencia de Pick? Porque es parecida a los cuerpos de Lewy. En vez de cuerpo de Lewy, son los cuerpos de Pick. Es un término muy generalista para un grupo de trastornos cerebrales poco comunes y que van a afectar principalmente al lóbulo frontal y temporal, ¿sí? Son las demencias, como decía hoy, inespecíficas. Por ahí, cuando no pueden diagnosticar porque no hay un diagnóstico certero, preciso, se le llama demencia frontotemporal. ¿Por qué? Porque muchos de la sintomatología
confunden al médico y entonces en ocasiones no saben si es una demencia vascular, si es un Alzheimer, no saben si es una demencia de otro tipo, puede ser también por alcoholismo u otro tipo que ya lo voy a desarrollar. No quiero ahondar en el tema para no desarrollarlo mucho. Bueno, este tipo de demencia frontotemporal tiene tres cuestiones fundamentales. Tiene alteraciones en la personalidad, cambia la personalidad, ¿sí? Presenta alteraciones conductuales y también hay alteraciones en el lenguaje. Bien, voy a pasar entonces ahora a hacer un pequeño mini resumen de las patologías también demenciales, ¿no? Yo recién mostré o expliqué las 4 patologías más importantes que por lo general se dan en los adultos mayores. Hay una serie de patologías que hay que tener en cuenta también, que es la enfermedad de Parkinson, que la que hoy le explicaba. No la quiero desarrollar porque si no, no voy a terminar nunca y quiero pasar directamente después a las evaluaciones. Después está la demencia por daño cerebral, por traumatismo cráneoencefálico, o por tumores, o por HIV, o otra patología puede ser las enfermedades, por ejemplo, que se dan por lo general en las demencias que se dan en las minas, ¿no? O se dan en las grandes empresas por estar mucho tiempo en contacto con algunos químicos. La tercera patología, menos común, es la enfermedad de Huntington. La otra es la enfermedad por priones, como la enfermedad tiene un nombre rarísimo que se llama Creutzfeldt-Jakob, que causa una demencia como varia que se da de manera progresiva. Lamentablemente progresiva porque a partir de los 60 los deterioros son casi todos similares, pero cuando empiezan a encuadrarse por patología se va a marcar se va a hacer muy notable la marcación en cada patología. La otra es la parálisis supranuclear progresiva. La otra es se puede dar también, me olvidé, por sífilis, que ya casi no se está dando esa, o la menos común. También hay otras patologías que se da por etilismo. Por lo general el etilista presenta demencia cuando hay grandes consumos de alcohol. La otra demencia es por consumo de sustancias. Por favor le pido que no piensen solamente en marihuana o cocaína, hay otro tipo de sustancias. Puede ser por consumo de Paco, ¿sí? Que la pasta base de coca, y otro tipo de sustancias como por ejemplo el pegamento. ¿Cómo es el síndrome demencial? Para que ustedes lo vayan entendiendo, va por fases, paso a paso. El síndrome demencial es el último eslabón de un proceso en el cual transita una persona. Les decía recién, va por fases o niveles. En principio hay cambios cognitivos normales, se confunde con los olvidos momentáneos que les decía con un olvido patológico. Obviamente que estos síndromes demenciales son propios de la edad, ¿no? del adulto mayor. Llamemos adulto mayor a alguien que tenga 60 años de edad para arriba. Se caracteriza por un conjunto de cambios muy sutiles que casi son imperceptibles para el ojo del profesional. Son sutiles a los efectos de un seguimiento cognitivo, ¿no? o a los efectos de un test, y también son muy sutiles al ojo nuestro para lo que tiene que ver con el rendimiento cognitivo. Y el funcionamiento por lo general cotidiano de la persona es casi normal y se confunde, como les decía, con olvidarse la llave, el nombre de una persona, olvidarse que iba a comprar.
Por ahí se olvida un poco lo que tienen que estudiar, porque no nos olvidemos que por lo general hay personas que también estudian o tienen ganas de hacer un máster o escribir un libro y tienen estos olvidos momentáneos que a veces se confunden con el olvido patológico. Otra cosa más para no olvidarme, bien, otra cosa más que me gustaría agregar es el caso del deterioro cognitivo. Ya no hay un deterioro normal, perdón, no hay un olvido normal, sino que ahora ahí se va marcando el deterioro cognitivo, ¿sí? Acá se caracteriza por la presencia de alteraciones cognitivas. Acá sí ustedes van a ver que cuando le hacen el test, van a ver que un puntaje de 30 le da 25, 20, y ahí sí ustedes van a ver y van a observar que hay un deterioro, ¿sí? Si bien son sutiles, pero les decía, en el test se nota muchísimo, o cuando hace una actividad que ustedes como terapeuta, como profesional, se las entregan para que la realicen, como ser, por ejemplo, un crucigrama, sopa de letras, recordar una frase, escribir una frase de lo que leyeron, leer un capítulo de un libro o una página de un libro y después hacer un resumen. Todo esto que requiere esfuerzo cognitivo se nota, chicos, se nota muchísimo. Otra cosa más, por lo general, estos tipos de deterioro los detectan el médico clínico, el psiquiatra, el psicólogo, el terapeuta, y son los que tenemos más ojos clínicos, ¿no? Por lo general se detectan a través de instrumentos o herramientas de evaluación, o neuropsicológicas, neuropsiquiátricas, neurológicas, neurogeriátricas, o gerontológicas, o neuroocupacionales. ¿Por qué neuroocupacionales? Porque hay un test que es el Routine Task Inventory, o el RTI, que yo traduje hace muchos años atrás. Es un test que es un mini libro, si después ustedes quieren yo se los paso, donde tiene muchos reactivos. Los reactivos son preguntas que tienen un tilde, y en ese tilde ustedes tienen que ir marcando hasta llegar a un cierto ítem donde le va el deterioro cognitivo. Bueno, por último, en lo que tiene que ver con el síndrome demencial, vamos a observar que es el último, obviamente la última eslabón de la cadena. Ya comprende el diagnóstico netamente dicho, posterior obviamente a una evaluación, ¿no? El diagnóstico por lo general, como les decía, se tiene que hacer sí o sí por un terapeuta, salvo el RTI que les mencioné recién. Ustedes les pueden entregar una hoja al familiar, es el único test que yo recuerdo. Yo lo adapté al español y lo recuerdo que se lo puede dar al familiar, el familiar lo puede llevar a su casa y le puede hacer el reactivo sin preguntarle algo al familiar, y a partir de ahí, que va haciendo un tilde, ustedes sacan un promedio y le va a dar un nivel cognitivo. Bien, el último eslabón les decía de lo que tiene que ver con el deterioro cognitivo, porque se detecta a través de una herramienta de diagnóstico, ¿no? Hay un declive del deterioro. Ustedes van a ver que la persona ahora se olvida frecuentemente las llaves, que la persona se olvida frecuentemente de darle comer a las mascotas, que frecuentemente se olvida de ciertas palabras. Ahora no es una palabra el nombre de alguien, ahora son varias. Se olvidan lo que tenían que hacer ir a un negocio, se olvidan lo que tenían que comprar, se olvidan, si hacen un listado mental de lo que tienen que comprar en el supermercado, se la olvidan. Otra cosa más que, la cuestión también, hay una cuestión que no me quiero olvidar, es con las ABD, como tiene que ver con el tema de la higiene, de la alimentación y del vestido. En la higiene se olvidan si se bañaron hoy, si se lavaron los dientes. Con el vestido, por lo general, usan una ropa de 2 o 3 días. Con otra cosa más que me gustaría no olvidarme es con la ingesta de la medicación. Muchos de estos pacientes con la ingesta de la medicación
se la olvida. Y por lo general el desenlace del olvido de la medicación es internarse en un geriátrico, internarse en una clínica o ir a vivir con la familia o ponerle un cuidador domiciliario. Este diagnóstico resulta extremadamente útil para la labor cotidiana de médicos generalistas, como hoy mencionaba, psiquiatra, geriatra, neurólogo, psicólogos, terapeutas ocupacionales y otra serie más de profesionales que no recuerdo en este momento, sobre todo si se tiene en cuenta que los cambios cognitivos que se observan en los inicios del envejecimiento son muy semejantes a lo que corresponde a un envejecimiento normal. Les reitero, si ustedes ven que continuamente se olvida cosas, ya no es típico de un olvido normal. Si nosotros, a partir de los 30, 40, 50, 55, nos olvidamos las cosas, imagínense un adulto mayor, se le olvida el doble o el triple. Bien, hasta acá creo que voy llegando. Bueno, es por eso que las herramientas que a continuación les quiero mencionar, que son las tres, son fundamentales para una detección precoz, puede ser, ¿sí? Porque cuando hay una duda, se le corre el test y automáticamente ustedes van a darse cuenta de qué tipo de deterioro tienen. Antes de pasar ahora a desarrollar los tres tests, ahora voy a pasar al Mini Mental, ¿sí? El Mini Mental es este que está acá, es este. A ver si lo pueden ver ahí. Creo que se ve al revés, chicos, o no. Este es el Mini Mental. ¿Alguien me puede decir si se ve al revés? Después tengo esta otra que está acá, que este es otro Mini Mental que es casi parecido. Y ahí fíjense que tienen las figuras, ¿sí? Este es el Mini Mental. Ahora voy a desarrollar un poco el Mini Mental. Yo tengo todo el material, tengo el tutorial, una guía para que ustedes lo puedan pasar. Tengo también la guía del MoCA. Ah, se ve al revés, no sabía. Bien, de todos modos igual eso se les voy a pasar. No se hagan problema, yo les paso todo. Bueno, voy a pasar a explicar el Mini Mental, ¿sí? No es tan largo, así que vamos a andar bien de tiempo. La diferencia entre ambos Mini Mental no es mucha. Es que esta, más que un Mini Mental, es un Mini Mental. Es como una mini mental, y esta es un Mini Mental, pero tiene más preguntas y a su vez tiene una, a ver si está por acá, no, tiene un Mini Mental, pero a su vez tiene una figura, y esta tiene más respuestas, más preguntas. ¿Ven? Bien. Sí, chicas, yo les paso todo este material. Bueno, el Mini Mental es uno de los instrumentos de screening más conocido en el mundo de la salud mental, de la psiquiatría, si se quiere decir, de la geriatría y de todo lo que tenga que ver con la cuestión terapéutica. Es una herramienta de diagnóstico que fue presentado por primera vez allá en el año 1975, ha sido versionado en múltiples ocasiones y hasta en idiomas, y fue traducida, creo que hasta hoy, entre 50 y 60 idiomas, ¿sí? Es tan popular que hasta el año 2014 había sido una de las evaluaciones más mencionadas o citadas, ¿no? Tuvo más de 30.000 a 40.000 citas en un montón de trabajo a nivel mundial. Se convirtió, creo, o probablemente, en uno de los artículos más citados dentro del campo de las ciencias médicas, ¿sí? Está compuesto por muchas pruebas
dicen 19 pruebas individuales que evalúan 11 dominios cognitivos, dentro de los que se encuentran la orientación, el registro, la atención, la recuperación, denominación, repetición, comprensión, escritura y construcción. Yo ahora voy a desarrollar un poquito cada uno de estos. Existen también importantes limitaciones, ¿sí?, que las voy a desarrollar ahora, pero primero quiero contarle un poquito de esto. Si puedo, te mando el material, o si no, cada uno me deja el correo y yo me voy a tomar el trabajo de mandarle a cada uno el material. Lo primero que van a ver acá es la orientación temporal-espacial. Por ejemplo, en la orientación temporal-espacial, si ustedes quieren hacer su propio mini mental, puede preguntarle en qué año estamos, el mes, el día, la hora, dónde está. Por lo general, esta pregunta no le lleva más de 5 minutos, más o menos. Depende de la patología. La segunda pregunta es la orientación espacial, que le van a preguntar en qué lugar están, en un hospital, en su casa, en el pueblo, o en qué ciudad, en qué provincia, en qué país, o de dónde nació, por ejemplo, también puede ser. La tercera pregunta es la fijación del recuerdo, ¿sí? La fijación del recuerdo tiene que ver, ustedes le van a preguntar a la persona, le van a mencionar le van a mencionar, por ejemplo, que nombre, no sé, 3 palabras. Sí, Cami, no hay problema, total, yo lo estoy grabando esto. Le van a preguntar, por ejemplo, no sé, pelota, casa o, no sé, o nube, ¿sí? Y tiene que ir relacionando todo esto. Tiene varios puntos, por lo general tiene 3 puntos de acuerdo al tipo de evaluación que le van a ustedes hacer, ¿sí? Puede ser esta que tiene 5 puntos, 1, 2 o 3, ¿sí? Pero no quiero profundizar porque le voy a mandar el material y voy a demorar y voy a perder tiempo en explicarle todo esto. La tercera pregunta tiene que ver con la atención y cálculo, ¿sí? Tiene que ver mucho con el procesamiento o con las funciones ejecutivas y tiene que ver mucho con la memoria matemática, ¿sí? Le van a hacer una serie de preguntas y la persona tiene que responder lo más rápido posible. Cuando ustedes ven que todas estas preguntas tienen un retardo o una lentitud en la respuesta, usted automáticamente se va a dar cuenta que seguramente tiene un deterioro que puede ser por la misma patología, la lentitud, ¿no?, del procesamiento, o debido al tema de la medicación que en ese momento está tomando, ¿no? La otra pregunta tiene que ver con el recuerdo diferido. Ustedes le van a hacer una pregunta y en esta pregunta acerca de alguna palabra que le hayan dado, se la tiene que volver a repetir el paciente, ¿sí? O la otra alternativa puede ser que usted le mencionen una palabra, que la recuerde, la memorice, ahora pasen a otra actividad o a otro ítem de acá del mini mental y se vuelvan a repreguntar. Si esta persona se olvida alguna de estas palabras, es obvio que vamos a observar un deterioro, ¿sí? Después la otra tiene que ver con el lenguaje. Por ejemplo, con la denominación. Usted le van a mostrar un lápiz o le van a mostrar un bolígrafo, no sé cómo se llama, una lapicera, ¿sí? Le van a preguntar qué es. Y ellos tienen que saber qué es, puede ser un lápiz, una goma, una regla. Si usted lo quiere hacer un poquito más subjetivo, muéstrenle algo que ellos desconozcan,
no sé, una fotografía con varios rostros que él conozca poco, o alguna fotografía con algún personaje famoso, pero que, que ellos puedan tratar de discernir, ¿sí? Bueno, otro dentro de lo que tiene que ver con el lenguaje se encuentra la denominación, les dije recién, la repetición, ¿sí? Las órdenes, la lectura, la escritura y la copia, ¿sí? La repetición es obvio lo que decía hoy, van a pedir que repita una frase, bueno, y que ni sí ni no, sí, pero van a hacer alguna serie de preguntas, no para confundirlo, sino para intentar interpretar hasta dónde llega su capacidad, ¿sí? La otra es las órdenes, si puede recordar las órdenes que ustedes le dieron, hasta cuánto tiempo pudo recordar una directiva de ustedes, dentro de lo que tiene que ver con el lenguaje, la escritura, van a observar qué tipo de escritura tienen, y la otra es la copia, a ver cómo copia una figura, ¿sí? Voy a pasar a este, que es el otro, que está ahí, que tiene el dibujo. Acá también tiene mucho que ver la orientación, la fijación, que es muy parecida al otro, la concentración y cálculo, la memoria, lenguaje y construcción. Pero dentro de todo esto, tiene mucho que ver acá la capacidad, ¿sí? No importa que se vea al revés, pero se ve el dibujo, la capacidad para resolver un cálculo. No es un cálculo matemático de números, sino tiene mucho que ver con el alto, con el ancho y con la profundidad. Es muy parecido a esta parte al MOCA. La limitación que presenta el Minimental, más allá de que es un muy buen test, muy utilizado, muy simple, este test lleva entre 15 y 20 minutos más o menos. La limitación es que presenta este test, que por lo general tiene algunas variables que no son cognitivas, que no tienen que ver con la cuestión cognitiva, sino tiene que ver, como con otros test, con la edad, con el sexo, y tiene que ver con de dónde nació, sería por ejemplo, si estamos ante como hay muchas personas de todos los países, si ustedes observan, ustedes tienen que hacer un test a un español, es obvio que algunas preguntas no la van a poder responder, porque seguramente algunas palabras no van a ser no van a estar incorporadas en su lenguaje, porque obviamente no es latinoamericano. Otro de las variables que ahora estoy recordando es la escolarización, ¿sí? El MOCA también considera que tener estudios primarios, secundarios o terciarios influye mucho con las respuestas en todo este tipo de test. Otro tipo de limitación que presenta el Minimental es, que ahora que me acuerdo, es que las funciones ejecutivas no son bien exploradas, porque como es un test muy simple de una hoja, por lo general la capacidad para resolver problemas es casi muy poco sensible. ¿Por qué? Porque las preguntas son 4 o 5, no hay una pregunta en profundidad, ¿sí? La otra que a ver si me acuerdo algo más que... otra limitación que no tiene que ver con el test ni con la persona. Hace un tiempo atrás, creo que en el año 2010 o 2011, este test dejó de ser gratis. Ya todo el mundo lo tiene, pero ahora hay una empresa que se dedica a venderlo y creo que sale alrededor de €1. Este es el MOCA. Para mí es un test que me gusta mucho más que el Minimental, me parece mucho más completo que el Minimental, ¿sí? Van a ver ahí que hay números y letras, hay un cubo y hay un cuadro en blanco, ya voy a desarrollar, y hay figuras y hay más preguntas ahí, ¿sí? Me lo van a ver ahí. ¿Se ve perfecto, chicas?
Bien, es una escala de exploración cognitiva breve, breve igual que Mini Mental, que nos lleva más de 15 a 20 minutos. A mí me lleva un poco más porque trato de hacerlo más observacional. Les cuento, mi forma de evaluar con este tipo de test es más de todo conductual. Yo observo más la conducta, observo un poco más la forma en que se viene vestido, la forma en que me lo expresa, observo el rostro. Cuando me responde, observo cómo el entrecejo, como se dice, las dudas. Yo soy muy observacional cuando hago este tipo de test porque me permite a mí tener otra visión distinta a algo muy mecánico que son estos, ¿sí? Yo trato de ser un poco más humanista con las preguntas porque me gusta darle un poco más de tiempo y en función de esto, por lo general me cuentan otras cosas más que lo escribo aparte y después intento descifrarlo o se lo paso a la psicóloga para que la psicóloga vaya después trabajando con la persona. Bien, este test, el MoCA, sí, este video, no sé cómo es tu nombre, JP, lo voy a subir mañana, calculo. Este MoCA tiene muchos... claro, Lorena, aparte del test, agrego una observación clínica, ¿sí? Pero más que clínica, yo la llamo conductual. Yo observo, como le dije, con quién entra, cómo entra vestido, la forma en que que me saluda, si me da la mano o no me da la mano. Hay un montón de observaciones que yo hago que a mí me sirven mucho más para trabajar un poco más con ellos. Bien. La prueba se aplica, como les decía, en 15 o 20 minutos, y está acá, sería esta. El punto número 1, que está acá, ¿sí? Ahí se ve, tiene que ver con la habilidad visoespacial y con las funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque yo a la persona le voy a preguntar, o le voy a pedir que, está ahí, ¿ves? Yo le voy a decir que en este paso va a encontrar números y letras, pero antes de pasar al siguiente número, tiene que pasar por una letra. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C o D. Por lo general le doy una o dos pistas, porque hay personas que, ya les digo, no conocen la letra, no conocen lo que es, o no saben leer, por lo tanto, al no saber leer, no tienen la función ejecutiva de alguna manera conformada a nivel académico, entonces no van a saber pasar del 1 al 2, pero para pasar del 1 al 2 tienen que pasar por la A, ¿sí? Este sería, si se ve. La segunda tiene que ver con el cubo que está ahí. Ahí está, ¿ven? Tiene que ver con las habilidades visoconstructivas. Dentro de estas habilidades tiene mucho o juega mucho un rol fundamental es la función ejecutiva de vuelta, porque tiene mucho que ver con la resolución del problema. Acá entra a jugar. De vuelta les muestro el cubo. El alto por el ancho por la profundidad y la superposición de los cuadrados. Otra cosa más que me gustaría que tengan en cuenta es la forma en cómo dibujan el cuadrado de la misma manera que dibujan el reloj, porque muchos tienen temblores que sería esto, y estos temblores son observables a veces muy poco, y con hacer el cuadrado subraya muchas veces la línea. Se supone que nosotros, una persona normal, cuando hace un cubo, lo hace en menos de 10 segundos. Un adulto mayor de 50, 60, 70 años, por lo general le cuesta, y a veces yo he visto trazos en los cubos que se notan porque una línea está compuesta por 4 o 5 líneas, ¿sí? También en el tercero, que sería esto que está acá, pero que está vacío, yo acá lo que le pido también es una habilidad visoconstructiva,
Las tres primeras que están acá, que les dije recién, estas que están acá, tanto los números y letras como el cubo, como este que está vacío, en el vacío van a poner un reloj, pero las tres tienen que ver con las habilidades viso-constructivas y también con las funciones ejecutivas que recién mencionaba. En el reloj hay tres cosas que tienen que tener en cuenta, que es el contorno, que es lo que les decía recién. Muchos pacientes hacen un círculo, pero compuesto por muchas remarcaciones del círculo, ¿sí? El segundo, que del reloj, tiene que ver con los números. Por lo general hay personas que ponen guiones, ponen 12, 3, 6 o 9, ponen números romanos. Cuando pasa esto, van a observar que hay un cierto deterioro seguro. Salvo que la persona que haga el reloj lo haga y lo dibuje, el círculo esté perfecto y le pongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por lo general, lo he observado en las mujeres por lo general le hacen un puntito con el número, le dibujan algo como un pequeño, a modo de algo artístico, ¿no? Hacen un círculo y abajo a lo mejor hasta le hacen un pie. Y esto no tiene nada, o sea, no es un punto menos, sino que todo lo contrario. Es un punto a favor, porque ustedes van a observar que el deterioro no es tan notable, ¿sí? Otra cosa más que no me quiero olvidar son las agujas. Llega un punto por el uso de las agujas, ¿sí? por el dibujo de las agujas. Y le van a pedir que el dibujo esté entre las 11 y 10. Hay un problema que se nota siempre. Cuando hacen el dibujo, cuando hacen el reloj, lo marcan y cuando le ponen pocos números, no saben dónde están las 11 y 10, porque no está el 11, está las 12, 3, 6 y 9, entonces se confunden. Esta confusión a ustedes le tienen que hacer un llamado de atención, porque a ustedes van a tener que determinar de estos tres puntos cuántos puntos le ponen, si dibujó el contorno está bien o es un punto. Si los números están bien colocados es otro punto, y si han colocado las manecillas del reloj es otro punto, ¿sí? Acá entran 5 puntos. Uno para lo que son números y letras, otro para el cubo y otro para el reloj. El segundo que van a observar acá, ¿sí? A ver si ve ahí. Ahí. Y ahí. Usted a la persona le van a pedir que le mencione uno por uno las figuras. Me ha pasado que han confundido las figuras y no pasa nada porque a veces no saben lo que es un camello, porque tiene mucho que ver con el nivel de instrucción, ¿sí? Este que está acá lleva 3 puntos, ¿sí? El tercero es el de memoria, que está acá. Le cuento, le van a mencionar a la persona que ustedes le van a decir que tiene que recordar ciertas palabras que ustedes le van a decir y que por favor haga un esfuerzo para recordarlo más tarde. Las palabras son rostro, seda, clavel, rojo y seda, ¿sí? Rostro, seda, iglesia, clavel y rojo. Esas 5 palabras las tienen que recordar después. Pero que haga un esfuerzo, pero antes de hacer este esfuerzo le van a decir, bien, ahora le dije 5 palabras, ¿cuáles son? Hacen un intento, el segundo intento le pueden dar una ayuda, y si ustedes ven que se olvidan, ahora pasan al siguiente punto, ¿sí? En este punto tiene que ver con la atención, ¿sí? Ustedes tienen en este punto hay 2 tipos de ejercicios. El primero, que se secuencia de atrás para adelante, ¿sí? Y son
2, 1, 5 y 8. Ustedes van a decir, bueno, ahora le voy a mencionar una serie de números, por favor recuérdelo y me los dice en este momento. 2, 1, 8, 5 y 4. Y ellos tienen que decir esto, 2, 1, 8, 5 y 4. Si lo repiten bien, ustedes van a anotar un punto, y si no, traten de que haga un esfuerzo para que llegar a recordarlo, ¿no? Y después, en el segundo ejercicio del mismo ítem, le van a decir, bueno, ahora le voy a dar 3 números, pero va a ir de adelante para atrás. Lo va a hacer al revés. 7, 4 y 2. Y tiene que decir 2, 4 y 7. Si lo repite, por lo general, de acuerdo al deterioro, lo repiten bien, y si no, bueno, es un punto menos. Hay algo que me estoy acordando, que juega en contra en estos tipos de test. Muchos de los pacientes, cuando ustedes dicen, bueno, miren, le voy a hacer un test, cuando entra al consultorio, les puedo asegurar que muchos entran nerviosos porque no quieren decir que se olvidan las cosas, no quieren decir que en su casa se olvidan, para no pasar vergüenza, para que sus hijos no lo regañen o los reten, para no sentirse menoscabados por los compañeros. Hay un montón una serie de elementos que juegan en contra a la hora de recordar todo esto, que me gustaría que ustedes lo tengan presente, pero cuando ustedes lo llamen para hacer el test, me gustaría, por experiencia propia, que ustedes le digan, antes de empezar este test, por favor, tenga toda la libertad para no sentirse no sé, intimidado. Yo quiero que ustedes sepan que este test es solamente para ver cómo funciona usted a nivel cognitivo. Traten de ser un poco más sensible con las personas, con un poco de humor, porque la verdad me ha pasado en, no sé, 80% de los casos, es muy alto el porcentaje de que la persona entra con una cierta preocupación para ver qué puntaje le va a dar, así que me gustaría que ustedes en esto sean muy profesionales, muy humanos, y traten de que la persona acompañe este proceso de test, ¿no? Ahora, dentro de lo que tiene que ver con la atención, hay otro que está acá, no sé si se va a ver, que está acá, ahí, largo. Le van a pedir a la persona que cuando escuchen la letra A, golpeen la mesa. Entonces ustedes van a decir F, B, A, golpean. B, C, D, A, golpean. F, G, H, I, A, A. Es un ejercicio o un ítem muy particular, porque suele confundirse a veces hasta con la fonética o con la forma de hablar ustedes. Por eso hay que ser claro cuando uno le toma este ejercicio, porque a veces se confunden o no escuchan bien, que es otra cosa que me ha pasado. Dentro de lo que tiene que ver con la atención, hay algo que es fundamental, que está acá, ¿sí? A ver si lo ven ahí. Van a ver acá abajo, aunque esté al revés. Total, después cuando eso se los pase, lo van a ver. Ahí. Tiene que ver con restar, ¿sí? Le van a pedir, mire, por favor, necesito que usted ahora preste atención, porque usted tiene que concentrarse en el número 100 y restarle 7. Si a 100 le resto 7, ¿cuánto le da? Van a decir 93. Si al 93 le resto 7, ¿cuánto le da? Le va a dar 86. Y así sucesivamente, siempre dentro de un marco de normalidad, y siempre que la persona responda lo más normal posible, ¿no? Sin confusiones. La otra, que tiene que ver con el lenguaje, que está acá, no sé si se ve, ahí. Esta no solamente evalúa el lenguaje o la forma de expresión, sino que también evalúa recordar la frase, ¿sí? Que trata de recordar la frase. Le van a preguntar, le van a decir que recuerde una frase. Miren, el gato se esconde debajo del sofá cuando los perros entran en la sala. Para nosotros es muy simple, yo lo sé, esta frase la dije cientos de veces, ¿no?
pero a veces las personas no lo recuerdan. El gato se esconde debajo del sofá cuando los perros entran en la sala. Esto, si se olvidan o lo responden mal, es un punto menos, o en realidad 0 puntos. Y hay otra segunda frase que es: espero que él le entregue el mensaje una vez que ella se lo pida. Estas dos frases tienen que recordarla y pronunciarla de la mejor manera posible. Acá también tiene mucho que ver el tema de estar medicado y la patología, ¿sí? El otro punto que tiene que ver con la abstracción, bueno, sigo mostrando igual, pero bueno, está acá, ahí, aunque se me nota al revés. Tiene que ver también un poco con la capacidad que tiene la persona para hacer asociaciones y recordar, ¿sí? O el recuerdo. Ustedes van a preguntar, por ejemplo, ¿en qué se parece una manzana a una naranja? Todo el mundo va a decir una fruta, otros van a decir que es redonda. Hay ciertos parámetros que ustedes van a considerar para darle un punto. Puede ser una naranja, que sea redonda, o que se coman, ¿sí? La otra similitud, ¿en qué se parece un tren a una bicicleta? Muchos por lo general dicen, llevan personas, tienen ruedas, o es un transporte, un medio de transporte. La otra pregunta es, ¿en qué se parece un reloj o una regla? Van a decir porque miden, porque tienen números, ¿sí? Acá en esto van a tener solamente 2 puntos. Hay otro ítem que no me quiero olvidar. Le van a decir a la persona, miren, presten atención porque le voy a dar una palabra, usted me tiene que decir una palabra, me tiene que decir más de 11 palabras en términos de 1 minuto. Entonces ustedes van a decir, bueno, dígame, no sé, palabras que empiecen con P. Pollo, perro, pluma, pelo, polen. Lo que no tienen que hacer es, por ejemplo, miren, asociar las palabras Pedro, Pedrito, Pepe. Tienen que tratar de no asociarlas, tiene que ser algo que no tenga nada que ver con la asociación. Ahora vamos a volver tiene que ver con el recuerdo diferido, vamos a volver a preguntar y le van a decir, hace un momento yo le dije 5 palabras y ustedes la tienen que recordar, ¿sí? Espero que ustedes se acuerden de las 5 palabras. Yo por lo general, para que no se sientan incómodos, les doy una serie como algún pequeño dato y le digo rostro, seda, iglesia, ¿sí? Clavel y rojo, casualmente por el pullover. Algunos se van acordando, otros no, pero no le digo la palabra, le digo ¿sí? De clavel, iglesia, seda por el pañuelo y de rojo del pullover o de otra cosa, ¿sí? Y para terminar, la cuestión de la orientación, te van a preguntar el día el mes, el año, el mes, el día de la semana, el lugar, dónde está y la localidad. Esto tiene 6 puntos. Les cuento, a diferencia el MOCA, que está acá, a diferencia del Mini Mental, ¿sí? Es que el MOCA sí tiene acá, miren, una pequeña puntuación donde si tiene entre 26 y 30 no hay un cierto deterioro. Si de 26 para abajo hay un deterioro leve, ¿sí? Esta diferencia entre Mini Mental y entre el MOCA y Mini Mental. Como les decía hoy, yo prefiero toda la vida el MOCA al Mini Mental. Voy a pasar a que ya este es el ACL, es un cuero. Como soy yo quien lo tradujo, no necesito una ayuda de memoria, porque hace 1000 años que lo traduje.
y lo trabajo y bueno, y lo explico en muchos congresos que me invitan. Espero que el que esté acá, no sé quién está en línea, me invita a un congreso el año que viene, porque este año creo que vamos a estar muy complicados para el congreso. Bueno, el ACL o el Allen Cognitive Level Test es una prueba. En la década de 60, Claudia Allen observó que faltaban formas de determinar el deterioro cognitivo de las personas. En su momento, lo que hizo Claudia Allen es agarrar un azulejo o una cerámica, no sé si saben lo que es un azulejo, una cerámica, un tile, y a las personas le decía que pinten en el azulejo. Entonces empezó a tomar, a través de la observación empezó a tomar apuntes de la forma de dibujo, y vio que si bien era interesante el poder apuntar lo que pintaban los pacientes, era muy sucio, ensuciaba mucho la ropa o el delantal. Entonces diseñó esta pieza de cuero que tiene cuatro consideraciones, ¿sí? Porque el primer ACL fue el original, ¿sí? O el original. Pero no quiero entrar mucho para no irme del tema. Este cuero era muy pequeño y por lo general, cuando a la persona se le decía que tenía que ser entrevistadas y hacerle un test, la primera excusa era que no veo, decían no veo. Entonces Claudia lo que hizo es hacer un cuero más o menos del tamaño que está acá. Tiene unos 12 por 15. Antes el cuero era de 8 por 10, era muy pequeño, del tamaño de un teléfono. Entonces era lógico que la persona dijera que no veían el agujero, porque este test que está acá tiene agujero en su contorno y tiene 3 tipos de cuero, ¿sí? Nada más que el RTI es un cuadernillo, se lo voy a pasar, que el cuadernillo tiene 3 tipos de observación. Por el terapeuta es una autoobservación que la puede hacer el paciente y una observación de referencia por un familiar, ¿sí? Este test para mí tiene mejor observación que el MoCA y que el Mini-Mental, porque lleva más tiempo para hacerlo. Lo bueno es que el test el de Allen, tiene 6 niveles cognitivos que a su vez se han dividido a lo largo del tiempo en 6 tipos de subdivisiones, en otros tipos de subdivisiones. Este test de Allen fue basado en estadio sensorimotor de Piaget, ¿sí? Este test, hay una cuestión que tienen que tener en cuenta: no se evalúa en pacientes que van del 1 a nivel 3, ¿sí? Pues se supone que del 1 al 3 son para patologías traumatológicas, para pacientes en coma o para retraso mental de moderado a profundo, para niños que por lo general no saben leer o tienen algún retraso mental, ¿sí? Para mí es mucho más completo que el MoCA y el Mini-Mental. La diferencia es que el Mini-Mental y el MoCA se hacen en 10 o 15 minutos y el de Allen se hace mucho más tiempo. El de Allen, a su vez, se divide en niveles del 1 al 6, pero del 1 al 3 se utilizan actividades sensorimotoras o sensoriales, y del 3 al 6, de acuerdo al deterioro, se utilizan actividades que van de menor a mayor complejidad, ¿sí? Tanto el Mini-Mental como el MoCA ofrecen ventaja a nivel profesional en relación a otra forma de evaluación o de herramientas de evaluación, debido a que son muy conocidos internacionalmente, porque están validadas al español y a un montón de idiomas, y porque están versionadas para toda Latinoamérica y obviamente para España, ¿sí? La diferencia es que hay distintos MoCA porque se van actualizando, y hay distintos dibujos. Estos dibujos que están acá
cambian en distintas versiones del Moca y cambian algunas que otras palabras. Estas herramientas de evaluación son prácticas porque permiten determinar qué actividades les puede aplicar a los pacientes, cómo van a reaccionar en las actividades que ustedes les den, qué se puede esperar de ellos, hasta dónde sabemos qué pueden dar cognitivamente, entre otro montón de especulaciones que usted tiene a nivel terapéutico. Gracias al comité científico puede ser que me hayan invitado para una charla que no me acuerdo, la verdad. Chicos, hasta acá creo que he cumplido con todo, cumplí con la gente de Bolivia, cumplí con la gente de Bolivia, de México, cumplí con la gente de Chile. La verdad que les agradezco la atención y teóricamente jueves o viernes voy a explicar las patologías demenciales, pero la voy a explicar en dos partes, el jueves y el sábado, porque son muchísimas y la verdad que no quiero dejar pasar algún detalle que a ustedes por ahí no les pueda servir. Muchas gracias por estar como siempre, los quiero, los extraño porque hay mucho que los extraño y nos vemos en la próxima charla. Chau, chau.